El azote de la COVID-19 durante los últimos 3 años representó un desafío sin precedentes para el turismo. La pandemia significó un antes y un después en el desempeño del sector en el mundo. No necesariamente debemos de pensar en la recuperación del turismo. Debemos de pensar en los ritmos del renacimiento del turismo en Cuba y de toda la región. Para el año 2022, Cuba se fijó la ambiciosa meta de recibir a 2.5 millones de visitantes internacionales, cifra que por diversos factores no se podrá lograr. No se va a llegar a 2.5 millones porque eso hubiera representado un 69% de tasa de crecimiento y eso era imposible. Desde un principio se sabía que metas altas en el renacimiento del turismo no eran cumplibles porque todas dependían del sector exterior. O sea, para que vengan turistas a Cuba tiene que haber una estabilización de las líneas aéreas comerciales. En Cuba se llega por avión o por cruceros. Los cruceros estaban suspendidos y las líneas aéreas estaban en un proceso de recuperación realmente, con grandes problemas. Tampoco puede desconocerse el comportamiento de otros destinos de la región, cuyo manejo de la pandemia difirió significativamente de la estrategia diseñada por nuestro país. Cuba mantuvo sus fronteras cerradas durante 2 años. Sin embargo, muchos de los destinos del Caribe que hoy se ven como que van hacia adelante, pues aprovecharon el tiempo de la pandemia en crear estrategias para captar en un momento oportunista, por llamarlo de alguna forma, los flujos turísticos desde otros países. Nuestro gobierno siempre apostó por la salud, por salvaguardar la salud de nuestro pueblo y eso afectó a la industria turística en el país. Destinos como México nunca cerró y Dominicana cerró por un periodo muy corto de tiempo y eso los hizo ganar ventaja con relación a nuestro país, que ahora toma un tiempo la recuperación. También pesan sobre el turismo cubano las medidas coercitivas del gobierno de los Estados Unidos, siempre en aumento. Entre ellas, la prohibición a compañías norteamericanas de cruceros para operar en la isla, así como el impedir los viajes de los ciudadanos de ese país hacia Cuba. También la inclusión de hoteles en listas negras, el calificar a Cuba de país patrocinador del terrorismo y la persecución de operaciones bancarias y financieras que en el caso particular del turismo son esenciales para estimular la inversión extranjera. En ese contexto particularmente complejo, ¿cuál es la estrategia para comercializar el destino Cuba en 2023? De cara al 2023, las principales prioridades de trabajo estarán centradas en los destinos La Habana, Varadero, Cayo Coco, Cayo Santa María, Holguín y Cayo Largo del Sur. Seguiremos trabajando el sol y playa, sobre todo con el mercado canadiense. Tenemos playas de reconocimiento internacional y eso verdaderamente constituye una fortaleza para el destino Cuba. En el caso de ciudades patrimoniales como Cienfuegos, Trinidad, Camagüey, Santiago de Cuba, la apuesta seguirá siendo por el turismo de circuitos. Las acciones son de recuperar nuestros mercados. Es la estrategia a mediano y largo plazo. Si nosotros creamos una estrategia encaminada a los posibles mercados emergentes que pueden venir, corremos el riesgo de entrar en lo eventual. Hay que trabajar primeramente sobre el mercado Canadá. La mayoría de los destinos del Caribe están tratando de captar el mercado canadiense, porque ese es un mercado seguro. Tenemos una importante turoperación en el mercado de Canadá, turoperadores muy fuertes como Air Canada, Transat, Sunwing o la Son Caribe Sol, y se incorpora en el año 2023 una nueva operación a partir del mes de enero. Estamos hablando de SOP, una línea aérea de bajo costo canadiense y que también estará tributando en materia de emisión a la isla con las operaciones al destino de Varadero en un primer momento. El segundo mercado emisor de turismo hacia la isla, el más resiliente durante la pandemia, es el de los cubanos residentes en el exterior. Y no solamente es en términos numéricos el número de visitantes, más importante aún es el número de turistas días. O sea, es el número de visitantes multiplicado por los días de estancia. Y en ese caso, los cubanos
que se hospedan en casas particulares o en casas familiares, el promedio hasta el año 2019 era de 11,2 días de estancia por persona, comparado a 9 en el turismo internacional. En 2019, los cubanos residentes en el extranjero representaron el 11% de los visitantes. En 2020 y 2021, la participación en los flujos emisores aumentó hasta un 15%. Y este año, en lo que va de año, con las cifras hasta septiembre, el 22% de los visitantes a Cuba son cubanos residentes en el extranjero. Estamos hablando de más de 200.000 personas que han venido en estos primeros 9 meses del año. Hemos diseñado una estrategia en función de satisfacer sus necesidades, o sea, todo el producto que busca los cubanos residentes en el exterior, que definitivamente aman Cuba, acá tienen a sus familiares, a sus amigos, y para ellos también tenemos prevista una estrategia de trabajo. Pero además se necesitan políticas diferentes en cuanto a las posibilidades de viajar a Cuba, de obtener los documentos. Por ejemplo, de sacar un pasaporte es muy costoso para los cubanos en el extranjero, habilitar sus documentos con relación a Cuba. Y en Estados Unidos, donde radica el 80-85% de los cubanos residentes en el extranjero, hay un solo lugar donde pueden ir a resolver los problemas de documentos, que es Washington, para después recibir esos pasaportes, pagando más de $400 por obtener los pasaportes, para después pagar los pasajes a Cuba. Es más barato viajar a Europa. Junto a Canadá y los cubanos residentes en el exterior, también deben constituir una prioridad los tradicionales mercados emisores desde Europa, Reino Unido, Francia, Italia, España y Alemania. La cifra que nos hemos propuesto alcanzar en el año 2023 es 3.500.000 visitantes. Es una cifra que constituye un reto. El año 2023 nos indica con un crecimiento histórico promedio de Cuba del 4,9%, que para el año 2023 pudiéramos estar hablando de 2 millones o 2,3 millones de visitantes internacionales. Tendremos que continuar incrementando la conexión aérea al país a partir de las condiciones geográficas de nuestro país. Sigue siendo el operativo aéreo quien nos va a proporcionar ese volumen, pero trabajaremos también todo lo que es captar nuevas líneas de cruceros de cara al 2023 y además los arribos a través de nuestras marinas internacionales. Para mí hay otros elementos más importantes. No es la cantidad de turistas que arriban lo que determina la fortaleza mayor o menor del aporte del turismo a la economía del país. Es la calidad de ese turismo. O sea, debemos hablar de cuánto ingresa el sector turístico de Cuba en un año natural. El mejor año que tuvo el turismo en Cuba fue el año 2017. En el año 2017, el conjunto de hoteles de Cuba, solamente los hoteles, reportaron 1.238 millones de dólares ingresaron solo los hoteles. Más allá de las diferencias en los estimados en cuanto a la llegada de visitantes internacionales en 2023 a nuestro país, este año supone importantes desafíos para el turismo en su rol dinamizador de la economía cubana. En el diseño de una estrategia para su gradual recuperación deberán confluir talento, audacia y carácter proactivo, de manera que puedan introducirse ajustes en el contexto de las constantes transformaciones que se operan en el sector. Roxana Thompson Casamayor y Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.